estamos en comunicación y le vamos a agradecer a Marcelo Kuzners, que es presidente de la Cámara de Biocombustibles, un sector clave también de la producción energética, sobre todo acá en la provincia de Santa Fe. Marcelo, ¿cómo te va? Muy buenas noches, gracias por estos minutos para Veníamos Bien. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por comunicarse. Marcelo, yo quería saber, y quiero que nos expliques, ¿por qué se llegó a la situación de nivel de desabastecimiento en las principales ciudades de la República Argentina con un récord de producción, cuando vos seguís las estadísticas de la Secretaría de Energía, principalmente del convencional, pero también la producción no convencional? ¿Cómo puede ser que en Argentina se produzca mayor nivel de combustible y sin embargo, cuando uno quiere cargar en el surtidor, no encontraba? Bueno, acá nosotros representamos a un sector que es una partecita de todo el complejo petrolero, digamos. ¿Por qué? Porque somos proveedores de biodiesel y biocombustibles en general a las petroleras. O sea, las petroleras son nuestros principales clientes. Obviamente, porque son nuestros principales clientes, tenemos que analizar el mercado en donde nosotros volcamos el biodiesel. Te podría decir que el tema de la escasez es multicausal. En este caso, lo que nosotros estamos afirmando a partir de que nosotros veníamos previendo una posible escasez sobre el fin de año, debido prácticamente, digamos, a tres factores que lo explican. Uno, vos dijiste, estuviste haciendo un análisis de precios en la región y realmente el pisar el precio del petróleo y de las naftas y del gasoil ha sido perjudicial en cuanto a que las petroleras no tienen incentivos para producir para el mercado interno. El ministro ayer lo explicó claramente, que hay, digamos, los factores del mercado son muy sencillos. Cuando a vos te conviene vender afuera, vas a vender afuera en vez de vender adentro. Pero aparte, hay otro factor que es importante. La Argentina es un importador neto de diésel y también de naftas. ¿Por qué? Porque las refinerías del país no alcanzan a cubrir la demanda que tiene nuestro país, sobre todo en épocas donde hay que levantar una cosecha, hay que sembrar, hay movimiento económico. Entonces, las propias refinerías, las que hay actualmente, no dan abasto para producir ni el diésel ni las naftas que el país necesita para funcionar. Ahora, Marcelo, Sí. Te escucho atentamente y te pregunto lo siguiente, ¿no? Porque venimos de un efecto sequía con una caída en el nivel de producción. La Argentina en este 2023 lamentablemente no tuvo todo el potencial productivo por parte del agro, producto de esta inclemencia climática, de la falta de lluvias. ¿Qué va a pasar en el 2024? Si queda atrás eso y aparece la demanda fuerte de gasoil, sobre todo del sector agro, que este año no lo tuvimos. ¿Qué va a pasar con la producción? Es una buena pregunta. Te voy a explicar, y te lo voy a explicar con números porque veo que te gusta analizar a través de números. Hasta el mes de agosto, ¿vos sabés cuánto había importado en millones de toneladas de gasoil la Argentina? 1.630.000 toneladas de gasoil. El año pasado, durante todo el año 2022, la Argentina importó 4.200.000 toneladas, con una, digamos, cosecha que fue bastante buena el año pasado. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la Argentina tiene dólares para importar gasoil, no hay ningún problema, porque las principales petroleras tienen un montón de beneficios para importar y para volcar ese gasoil subsidiado al mercado interno. El famoso barril criollo, diferimiento de impuestos, beneficios impositivos para la exportación, que compensan también los gastos de importación. Entonces acá lo que hay que dejarle claro a la población es que las petroleras muchas veces usan de rehén, no solo a los gobiernos de turno, sino también a los consumidores. Hoy nos amanecimos con un aumento del 10%, cuando hasta ayer no había combustible.
La solución digamos, está en propias manos de los gobernantes. Hay sectores que se benefician siempre con las políticas gubernamentales y otros sectores que están postergados. Nosotros el año pasado, con el sector del biodiesel, tuvimos que salir a ayudar a la demanda después que nos habían prácticamente obligado a las plantas a fabricar al 50%. Te recordarás, la ley 27640 redujo el corte del diésel con biodiesel del 10% que tenía la 26.093 al 5%. Entonces las plantas, muchas plantas que eran muy rentables, digamos, perdieron totalmente la rentabilidad y no podíamos sostener los factores de la producción, porque de repente sale una ley que, presionada, una ley muy trabajada, con mucho lobby de parte de las petroleras, hizo recortar la producción del biodiesel, mucho del que sale de acá de Santa Fe, al 50%. Imagínate que las plantas no iban a poder soportar los costos fijos, el pago de sueldo, estructuras muy grandes funcionando 15 días en el mes, cuando estaban planificadas para trabajar todo el mes, y de repente te dicen, no, mirá, tenés que producir al 50%. Entonces, bueno, afortunadamente, lo tengo que decir, digamos, no suena muy simpático, pero la guerra de Ucrania trajo escasez de gasoil, no había gasoil para importar, entonces salieron desesperados del gobierno a pedir un salvavidas, y obviamente las plantas que estaban paradas en un 50%, enseguida nos pusimos a disposición para aumentar el corte del 5 al 7,5%. Entonces, lo que acá no hay una planificación, no vemos una planificación a largo plazo, no vemos que la Secretaría de Energía, lo salimos a decir en varios medios hoy, ayer también, tenga el rol de árbitro, porque imagínate, nosotros somos plantas PYME, somos plantas que tenemos que negociar con las principales petroleras, con YPF, con Refinor, con Action, con Raízen. Nuestros clientes son ellos. Y negociar en una forma mano a mano con estos verdaderos monstruos de la industria, necesitamos reglas claras. Las reglas claras los da la ley 27640. Nosotros reclamamos que simplemente la Secretaría haga cumplir la ley. Y hacer cumplir la ley, ¿qué significa? Obligar al corte, que muchas veces las petroleras no lo cumplen, y fijar un precio que sea adecuado a la producción. Ese precio tiene que estar regulado por una fórmula de precio. Nosotros no podemos estar, mira, hoy es primero, nosotros no sabemos a qué valor tenemos que producir el biodiesel a partir del mes de noviembre. De hecho, y las Marcelo, el acuerdo que estaba vigente con ese congelamiento posterior a los aumentos del mes de agosto vencía el 31 de octubre. O sea, hasta el día de ayer existía un acuerdo en la Argentina que es cierto que inclusive en octubre hubo un pequeño deslizamiento, un reacomodamiento ahí de precios por parte del litro de combustibles en los surtidores. Eso en el mercado minorista. Hay que explicar, obviamente, qué sucede en el mercado mayorista, que termina impactando en la logística del transporte, principalmente de personas y de mercadería en la Argentina. Ahí también hay para trabajar. Y hasta qué, siempre me queda una duda, ¿hasta qué porcentaje de corte puede llegar a participar el biodiesel o el biocombustible, el sector de la Cámara que representás, en el litro de nafta o de combustible que se vende en la Argentina por surtidor? Mirá, nosotros estamos en condiciones, creo, de ir a un corte entre el 12,5% y el 15% tranquilamente con la capacidad de las plantas. Imagínate que hoy nosotros estamos produciendo al 60%, y el corte del bio está casi en el 7,5%, con la cantidad de plantas que hay, en realidad nosotros tranquilamente podemos llegar al 15% el día de mañana. Estamos hablando de solo las pymes. Después acordate que están los grandes crashing, que también somos rehenes de ellos. ¿Por qué? Porque los Bunge, Cargill, etcétera, son los que nos venden a nosotros
el aceite de soja, que es nuestro principal insumo. Ujú. Y a su vez son productores de biodiesel de exportación. Entonces vos tenés que regular. A nosotros nos venden el aceite de soja más caro que el valor al que lo exportan, con primas enormes. Entonces, realmente ahí es donde tiene que estar el Estado regulador. ¿Por qué? Porque la industria del biodiesel es una ecuación de ganar-ganar, la industria pyme del biodiesel. ¿Por qué? Industrializa la ruralidad, como decimos nosotros. Ahorramos divisas porque sustituimos importaciones de gasoil en forma directa. La producción del biodiesel se paga en pesos y a 45 días. No tenés que sacar los dólares antes para traer el barco de gasoil y tenerlo parado porque no tenés los dólares para abonar esa impo. Y por el otro lado, el tema medioambiental. La Argentina se comprometió en todos los foros internacionales, ¿sí?, a cuidar el medio ambiente, y hoy estamos incumpliendo al no cortar con los niveles que nosotros lo veníamos haciendo, que era del 10%, está incumpliendo un montón de convenios internacionales que en algún momento te van a costar dinero. ¿Por qué? Porque los créditos, cuando vos no incumplís, los bonos ambientales son más caros, porque no hay líneas de financiamiento para el sector productivo. Bueno, un montón de situaciones también, ¿no? Ujú. Marcelo, te queríamos agradecer por este tiempo, por la entrevista, por supuesto, clarísimo en los conceptos. Te mandamos un fuerte abrazo. Te agradezco desde ya. Y una cosita más, Sí. para cerrar este tema del precio. ¿Cuánto impacta el precio del bio en el surtidor? Un aumento del 10% en lo que tengan que pagar las petroleras a la industria del bio impacta menos de un 0,70% en el precio del surtidor. Así que no hay que engañarse con que el precio del bio aumenta y el precio del surtidor aumenta porque aumenta el precio del bio. Es ínfimo el aumento y la incidencia que tenemos nosotros en el precio del surtidor. Marcelo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un Marcelo. abrazo.